Buenas tardes, soy Ana Fernández Teijeiro Álvarez, soy pediatra, oncomatólogo pediátrico, trabajo desde 2008 en la unidad de oncomatología pediátrica del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla y desde 2016 soy la presidente de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas. Pues nuestro día a día es trabajar con niños con enfermedades hematológicas, algunas malignas, otras no malignas, y con niños oncológicos. Y trabajamos con ellos y trabajamos con sus familias, lógicamente, porque los niños son cuidados por un entorno de padres, abuelos, cuidadores, y nosotros tenemos que trabajar con ellos, claro. El cáncer infantil es una enfermedad rara que afecta en España a unos 1.400 niños menores de 14 años, alrededor de 1.800 si incluimos hasta los 18 años, y es una enfermedad que en este momento en España tiene un 82% de probabilidades de curarse, es decir, más del 80% de los niños, 82%, tienen posibilidades de ser supervivientes pasados los 5 años desde el diagnóstico, lo cual es una cifra muy buena que nos aproxima a la supervivencia de otros países de Europa. El cáncer infantil no es una única enfermedad, sino que son muchas enfermedades. Hay tumores diferentes en distintas localizaciones en lo que es el organismo de un niño. Podemos hablar de un tumor en un hueso, tumor en el cerebro, tumor en un ojo, tumor en un ganglio, y en función de la localización y del tipo de tumor, el pronóstico puede cambiar. Aunque la supervivencia es muy buena, cuando nosotros hablamos con las familias, dependiendo del tipo de tumor, lo que les ofrecemos son una probabilidad de curación, pero nunca podemos asegurar si su hijo va a ir bien o si va a ser de los que desgraciadamente vayan mal. Pero en esa cifra que es la probabilidad, nosotros ahí de alguna manera estamos aportando esperanza. Si tú a una familia le dices, mire, este es un tumor maligno, pero actualmente en España hay un 90% de curarse si hacemos las cosas bien, de acuerdo con los tratamientos internacionales, pues aun con lo duro que es el diagnóstico, esa familia sabe que tiene muchas más probabilidades de que las cosas vayan bien que vayan mal, independientemente de que haya que operar, que dar quimio, que dar radioterapia, que dar otro tipo de tratamiento. Por el contrario, si tú a una familia le dices, pues bueno, la enfermedad está muy avanzada, cuando tienen metástasis, cuando tienen la enfermedad diseminada en otros puntos del organismo, entonces tienes que ser honesto y decirle que lo vamos a intentar, y que vamos a ofrecerle las mejores posibilidades de curación de acuerdo con los tratamientos vigentes, los tratamientos actuales. Pero lo que intentas infundir es una esperanza. Y ha sido una consulta, pues los médicos, aparte de tratar a los pacientes y sobre todo a los niños, nosotros abarcamos lo que es la atención integral del paciente. Nosotros, sobre todo en el diagnóstico y luego ya durante el tratamiento, contamos con el apoyo de psicólogos para ayudarnos en la información y sobre todo dar soporte a las familias y orientarles en las cosas que pueden o deben hacer, pues para ir aceptando su nueva situación, una situación que cambia la dinámica de una familia. Y luego nos apoyamos pues en trabajo social, se le dan las asociaciones de padres también ayudan para ahora mismo pues si hay que coger una baja para apoyar durante el tratamiento. Bueno, pues todas esas pautas, eso nosotros canalizamos con la gente que nos ayuda, porque nosotros somos médicos, no nos dedicamos a eso, pero lógicamente integramos y junto con el equipo multidisciplinar, incluyendo las maestras del hospital,
trabajo social, la enfermería, los psicólogos, pues intentamos poner en orden todo lo que está alrededor del niño, bueno, pues para garantizar que una vez que se recupere y pueda retomar la escolarización lo vaya haciendo poco a poco. Si hay alguna necesidad familiar que necesite ser cubierta, dígase transporte, dígase alojamiento, cuando se desplazan de puntos lejanos, y estamos ahí pendientes. Y luego el apoyo psicológico durante todo el tratamiento, que normalmente es dado por las unidades de salud mental cuando eso está regulado en el hospital, o si no con psicólogos de las asociaciones de padres. El cáncer es una enfermedad genética y hay niños que nacen con cáncer, hay niños que nacen con tumores. Entonces ya se pueden diagnosticar de forma prenatal. Una ecografía puede mostrar una masa abdominal, un tumor cerebral, un tumor ocular. En algunos casos, si hay una predisposición hereditaria al cáncer, es posible ya perseguirlo para diagnosticarlo desde el nacimiento. Entonces, sí, esto ya se hace actualmente. Por supuesto, el cáncer es una enfermedad que no se acaba con el tratamiento. Cuando se acaba un determinado tratamiento, siempre hay un riesgo de recaída, sobre todo en el primer año, en los primeros 2 años, dependiendo del tipo de tumor, pero ese riesgo puede haber recaídas luego posteriores. Normalmente en las consultas de oncología pediátrica, en las unidades de oncomatología pediátrica, los pacientes se venían siguiendo pues hasta los 18 años y luego o se daban el alta o se iban a las unidades de adulto o eran seguidos dependiendo de las complicaciones que tuvieran. En los últimos años, y sobre todo porque hay muchos supervivientes, porque sabemos que curamos más del 80% de los niños, es decir, cada año hay más supervivientes de cáncer, pero esos supervivientes nos han permitido aprender las secuelas, las consecuencias del tratamiento. Y uno puede acabar bien el tratamiento, no tener ningún problema y luego debutar con secuelas como consecuencia del tratamiento recibido, dígase insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, problemas en los pulmones. Entonces, problemas, pues eso, si uno tiene una prótesis, todo esto. Y no solo eso, no solo son las secuelas orgánicas, imaginemos una amputación o llevar una prótesis en la cara, sino las secuelas que el haber tenido un cáncer supone desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista psicosocial. Son niños que maduran antes de tiempo y que a veces pues tienen dificultades para encajar luego en su vida. Puede haber dificultades académicas, niños que eran brillantes y que como consecuencia del tratamiento, sobre todo si han tenido un tumor cerebral, pues ya no pueden desarrollar y llegar a cumplir las expectativas planteadas inicialmente, pues de hacer una ingeniería o una carrera más compleja, y tienen que optar por algo que sea más fácilmente asumible en sus circunstancias actuales. La dificultad para encontrar trabajo, teniendo en cuenta pues los posibles déficits funcionales que se puedan tener, la dificultad para integrarse con los amigos, para encontrar pareja, para formar una familia. Voy a tener hijos, esos niños van a ser normales, van a tener cáncer. Entonces, por eso, porque ahora ya sabemos mucho más de las secuelas, lo que ahora se está trabajando es crear como lo que se llama un pasaporte del superviviente que nos permita recoger de forma telemática los tratamientos recibidos, el diagnóstico, los tratamientos, las secuelas y sobre todo anticipar qué secuelas puede tener ese paciente, de tal manera que con un acceso telemático que proporciona el paciente en cualquier sitio, ahora mismo que todo el mundo viaja, pues pueda acceder a ese resumen de la historia clínica
y relacionar una posible patología con el tratamiento recibido cuando era un niño, entonces, o un adolescente. Entonces, sí, yo creo que ahí estamos ganando, no porque tengamos que seguirlos nosotros como pediatras, pero sí que estamos concienciándonos mejor de la necesidad, no en todos, pero en muchos, la necesidad de hacer este seguimiento continuado por profesionales. Hay que recordar que el 70% de los niños con cáncer que han recibido tratamiento, el 70% de los supervivientes van a tener algún tipo de secuela. Y en el 40% estas secuelas pueden ser graves, pueden comprometer su vida de adulto, pueden hacer que tenga una enfermedad crónica, no cáncer, pero insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, una cojera, por ejemplo. Y aquí, desde nuestra sociedad, desde la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas, en los últimos 7-8 años hemos hecho un esfuerzo muy grande para la investigación con ensayos clínicos académicos en cáncer pediátrico. Y con esto, con una plataforma que hemos financiado con ayuda de mucha gente, y el espaldarazo nos lo dio sobre todo la Asociación Española contra el Cáncer, hemos puesto en marcha una plataforma, que es la plataforma ECLIN-SEOP, que nos ha permitido abrir más de 20 ensayos clínicos que damos soporte integral, incluyendo los seguros y la monitorización, de tal forma, otros de gestión parcial, de tal manera que en este momento hay más de 500 niños que han sido incluidos en ensayos clínicos, que es en ensayos clínicos fase 3, que actualmente es la mejor manera de tratar a los niños por la calidad y el control riguroso que suponen estos tratamientos. Y además, concretamente, hay algunas fundaciones que apoyan mucho el cáncer infantil. Y en eso tengo que hablar de la Asociación Pablo Ugarte, que es posiblemente la fundación privada que más dinero destina a la investigación en cáncer infantil, o la Fundación CRIS contra el Cáncer, que aparte de dar soporte a las unidades para mejorar sus condiciones de trabajo, también financia para formar investigadores y que los equipos cuenten con personal con formación en investigación. Y a mí, cuando hablamos con los padres, lo que a mí me gusta transmitir es esperanza. O sea, yo llevo trabajando en esto desde hace más de 30 años y yo he visto cómo la atención a los niños y adolescentes con cáncer ha experimentado una mejoría tremenda a lo largo de todo este tiempo, especialmente en los últimos años. Estamos en el camino. No, creo que nunca podremos hablar de curación del 100%. Eso es muy difícil, pero sí que vamos en la línea de curar a la mayoría de nuestros pacientes, y nuestro objetivo es curar a la mayoría de los pacientes y que los supervivientes, estos muchos supervivientes que ya tenemos, sean adultos lo más sanos posibles. Exacto. Pero sin olvidar que es inevitable, y lo has dicho tú antes muy bien, esas secuelas son el precio que se paga por curarse. Lo que queremos es que ese precio cada vez sea más bajo. Como ya cada vez conocemos mejor los tratamientos y los efectos secundarios, los sucesivos tratamientos que vamos incorporando y mejorando, lo que intentan precisamente es disminuir los efectos secundarios. Un ejemplo muy claro de esto es la enfermedad de Hodgkin, que son unos linfomas que se curan más del 95% en muchos casos, y que hace muchos años se trataban solo con radioterapia, con terribles secuelas cuando esa radioterapia se da a un organismo que crece, porque entonces te queda un cuello por una parte más corta que la otra, la piel se atrofia, y no digamos si la radioterapia, por ejemplo, la das en el cerebro, en el caso de los tumores cerebrales. Entonces, en la medida en que podemos ir teniendo
protocolos que limitan quimioterapias que pueden ser muy agresivas, radioterapias, las mejorías técnicas de la cirugía o la radioterapia, por ejemplo, la incorporación de la protonterapia, que ahora en España tenemos 2 centros privados en Madrid que posibilitan esta técnica de radioterapia, que es mucho menos lesiva, especialmente para los niños. Pues esto son logros que nos permiten aventurar que podemos curar más a los niños. Y en este sentido, con la protonterapia, quiero destacar la importancia y el agradecimiento que tenemos que sentir hacia Amancio Ortega por la donación de 10 unidades de protonterapia que se van a instalar en 10 hospitales, en 10 hospitales españoles, y que posibilitarán el más fácil acceso a esta técnica, que especialmente para los niños es muy importante. Entonces mi mensaje para las familias que pueden escuchar esto y que muchas veces puedan tener la duda, ¿estoy en el sitio correcto? ¿En España me van a tratar bien? Yo cuando empecé con esto, pues mucha gente se iba a Francia, a Estados Unidos. En este momento, todos los tratamientos disponibles para el cáncer infantil son accesibles en España, incluso de moléculas en investigación, que eso se hace en solo unos pocos centros. Nosotros aquí podemos ofrecer muchas posibilidades de curación, tenemos que mejorar todavía en algunos tumores, muchas posibilidades de curación y muchas posibilidades de curarse, no solo mucho, sino curar bien, curar mejor, porque sabemos cada vez más. Tenemos unidades de oncohematología pediátrica en todas las comunidades autónomas, excepto en La Rioja, que lo deriva con muy buen criterio a Aragón o al País Vasco o a Madrid, y podemos garantizar, por la forma en que tenemos de trabajar, de comunicarnos entre los hospitales grandes y pequeños, podemos decir que intentamos ofrecer a los niños y a sus familias las mejores posibilidades de curación, y que cuando un oncólogo infantil en un hospital, donde sea, tiene dudas respecto a un diagnóstico, a un tratamiento, en este momento tenemos una red de colaboración que permite revisar la anatomía patológica, revisar las imágenes, valorar el tratamiento, comentarlo con otros colegas para decir esto lo podemos hacer así o lo hacemos de otra manera. No es solamente una persona o 2 personas decidiendo, sino que en este momento compartimos mucho conocimiento para intentar ofrecer a los niños las mejores posibilidades de curación. Y son todos estos detalles que te he comentado los que nos permiten sentirnos orgullosos de todo lo que se ha construido en oncohematología pediátrica en España en los últimos años.